Hola, mi nombre es Juan Pablo Cardona Arias y a continuación les voy a mostrar el modelizado del llenado de un tanque de maduración del proceso de pasteurización de leche. Como vemos acá, para modelizarlo, hacemos un balance de masa, entradas más generación igual a salidas más acumulación. No hay generación ni hay salidas, entonces nos queda que entradas son iguales a acumulación. Entra un caudal y ese caudal genera un cambio en el volumen del tanque con respecto al tiempo. Este caudal de entrada entonces se puede expresar también como un cambio en la altura con respecto al tiempo por el área transversal del tanque. La transformada de Laplace de esta ecuación vendría siendo caudal de entrada con respecto a S igual a AT con respecto a S por la altura por S. Esta es la transformada de Laplace de la derivada. Ahora despejando como función de transferencia, entonces la salida con respecto a la entrada sería 1 sobre el área transversal del tanque por S. Entonces, en el proceso tenemos que se van a procesar 40.000 litros de leche en todo el día. Como cada 12 horas se tiene que llenar el tanque y un día tiene 24 horas, entonces son dos veces que se llena el tanque en el día. Va a ser un tanque que debe tener 20.000 litros. Entonces, para el tanque de 20.000 litros por ficha técnica de un tanque encontrado en internet, el diámetro es de 2.23 metros. La mitad de este, que viene siendo el radio elevado al cuadrado por pi, nos da el área transversal del tanque, que es 3.9 metros cuadrados. Bueno, entonces se aplica el teorema del valor final también a la función de transferencia. Eh, Acá entonces tenemos función de transferencia, pasamos el caudal por acá, que es la entrada, y aplicamos un escalón, que viene siendo el caudal que queremos obtener, la amplitud, que sería la amplitud en este caso, sobre eso. Cuando lo multiplicamos acá, debemos sacar el límite de S cuando S tiende a 0, de H por S. Multiplicamos entonces por S a ambos lados y se va esta S con la de acá. Entonces ya cuando reemplazamos para sacar el límite, 3.9 por 0 nos da 0, 1 sobre 0 tiende a infinito. Bueno, se muestra entonces acá cómo se simuló en Simulink la función de transferencia para lazo abierto y más adelante mostraré cómo se hizo para lazo cerrado. Para lazo abierto se puso acá un escalón, entra la función de transferencia y esta me da una respuesta temporal. Eh, entonces la respuesta temporal de la misma vendría siendo esta. Por acá vemos entonces que como se demostró anteriormente tiende a infinito, por lo que necesitamos controlarla, diseñar un controlador para esto. Más adelante mostraré entonces cómo se hizo. Acá vemos entonces ya en la parte de MATLAB, definimos acá una función tanque, eh, que sería la función de transferencia. Se sacaron los polos, hay un polo en cero, que efectivamente entonces nos muestra que está en la región que no es estable, y los ceros pues no tienen ningún cero. Se sacó entonces la gráfica de root locus para el tanque y efectivamente vemos por acá que en el origen encontramos el polo. Acá tenemos entonces de nuevo ya em, la de lazo cerrado. Vemos entonces que se puso un escalón acá, por acá se lee el error, se puso un control PID, la función de transferencia, y encontramos entonces aquí la respuesta temporal. Para encontrar los parámetros del PID se usó la función de Simulink PID Tuner, que sería esta. Entonces acá variábamos los valores de robustez o agresividad del modelo y qué tan lento o qué tan rápido queríamos. Eso nos definía entonces acá la gráfica que queríamos ver y el tiempo de establecimiento y las demás parámetros que rigen pues este tipo de controladores.
Entonces acá se definió uno. Por acá con la función de mostrar parámetros encontrábamos entonces los parámetros P y D, y mirábamos cuál era el tiempo de establecimiento. Entonces, ya después de definir la que mejor se ajustaba con el P y D, eh, se encontró entonces de nuevo corriendo el sistema esta gráfica, que fue como la que mejor se ajustó. Esta gráfica del error nos muestra em, que tiende a cero, ¿cierto? Entonces acá se puede definir como tal, entonces que sí funcionó el PID que se utilizó para este, porque a lo último vamos a tener un error de cero. Bueno, finalmente entonces acá muestro cómo en MATLAB con código se usó entonces la función PID con los valores que me encontró PIDTuner, eh, y de ella sacamos entonces la función de transferencia del lazo cerrado y encontramos polos y ceros para el mismo. Como vemos acá en la gráfica de root locus, ya no tenemos un polo en el origen ni en ninguna de la parte positiva, real positiva, sino todos en la parte real negativa. Como tal, entonces podemos decir que ya tenemos controlado el sistema y que va a ser estable. Entonces, después de hacer el control PID para el sistema, tenemos que verificar que el error en realidad sea cero. Para eso utilizamos esta expresión. Sabiendo entonces que para el controlador PID la expresión de K es KP más KI sobre S más KDS, y con la función de transferencia y adicionalmente suponiendo que H es 1, entonces reemplazando sobre esta se obtiene lo de acá. Bueno, operando entonces vamos a obtener esta de acá, que es el error sobre esto ya un poco más simplificado, y seguimos operando bajo la misma expresión em, para llegar finalmente a esta de acá. Em, por ejemplo, acá miramos que sacamos un factor común S, se cancela con un S de acá, y por acá nos va a quedar una expresión sin S. Eso nos va a llevar entonces a que cuando saquemos el límite, bueno, acá está más simplificada aún, y cuando sacamos el límite de cuando S tiende a cero de la función E, entonces obtenemos que 0 sobre este valor va a ser 0. Por lo tanto, el error del sistema ya cuando se le ha aplicado un controlador PID, entonces va a tender a 0. Lo que quiere decir entonces que ya tenemos controlado el sistema. Otra manera de verlo es también con la función que nos entrega MATLAB para el lazo cerrado. Por ejemplo, acá entonces ponemos la que nos arrojó MATLAB con la función feedback y hacemos entonces teorema del valor final. Multiplicamos por S y acá se le aplica un escalón. Operando entonces todo esto, obtenemos que cuando S tiende a 0, él va a tender a R. ¿Qué quiere decir? Que la función va a tender al valor que queremos en el sistema. Por lo tanto, al final, cuando ya se ha obtenido el equilibrio del sistema, entonces cuando se ha estabilizado, ya vamos a estar en el valor que queremos que esté el sistema o para el cual estamos controlando.